Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Tienen ojos, apáguenlo, pongan mucha atención. Quiero hablar de un tema muy especial. Estamos entrando en el mes de la santidad y por experiencia quiero decirle algo. Cuando se habla de santidad, normalmente nosotros los cristianos nos asustamos. Decimos, no, pero yo nunca voy a ser santo, ahí solo Jesús pues, pero yo jamás voy a lograr ser santo. No, la santidad es algo que no se enseñó para mí. Yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de ser mecha corta o sin mecha o solo pólvora. Hay gente que se cataloga de cualquier tipo de cosas, o hay gente que dice, mire, lo que pasa es que todavía no he llegado al grado de poder perdonar, entonces no puedo ser santo. Y fíjense de que a veces es mucho más difícil la santidad del alma que la del cuerpo, pero sin embargo la santidad debe ser algo integral. Yo espero en el nombre del Señor poder cambiar ese concepto con el mensaje que Dios va a enviar, y realmente no voy a ser yo el que cambie el concepto, sino el Señor el que lo cambie en usted, porque a veces creemos que la santidad es algo difícil, y quiero abrir el mensaje diciéndole esto: ser santo es más fácil que ser pecador. No, ¿cómo va a ser eso, pastor? Si la carne, la delicia de la carne es el pecado, o sea, es algo que gusta, que de momento uno se entretiene, que de momento uno se deleita. Es cierto, pero es más fácil ser santo que estar en el pecado, y se lo voy a demostrar bíblicamente. Mire, santidad separado exclusivamente para un propósito, o estar disponible, oiga bien, para el uso exclusivo de Dios. Le voy a poner un ejemplo práctico, fácil. Este piano que usted ve aquí, así es santo. No, pastor, si no tiene alma, tiene cuerpo pero de plástico, sí, pero es santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado para un propósito de Dios. Aquí usted nunca va a oír que este piano toque una cumbia, por ejemplo, aunque usted quisiera. Vea a la persona que está a la par y dígale, no, aquí cumbia no. Mire, el punto es este, que ha sido apartado para la consagración de Dios, para un uso específico de Dios. Asimismo, su cuerpo, el mío, su alma y la mía han sido apartados para un uso exclusivo de Dios. Lo que pasa es que a veces lo agarramos y ahí en eso de la ciclovía hay un concierto de bachata, tal vez voy a sacar una bachata, y se va él y dice, aquí la voy a sacar, y de repente nos salimos un poco del propósito. Pero yo le aseguro que el piano que usted ve aquí, antes de que pusieran una tecla en él, el Señor ya había dicho dónde iba a estar y cuál era la función de ese piano, aunque le parezca inexplicable. Asimismo, cuando usted y yo fuimos escogidos para santidad, fuimos capacitados para santidad, para un uso exclusivo de Dios, que la palabra santidad no le asuste y le cause una satisfacción. Es al final vamos a venir entendiendo por qué somos tan necesitados de la santidad. Nuestro cuerpo está consagrado para el Señor. ¿Sabía usted que la santidad es un atributo exclusivo de Dios? Y a veces decimos, vaya, entonces si es exclusivo, ¿cómo yo lo voy a tener, pastor? Si es un atributo de Él. Si bien es cierto, nosotros no podemos potenciar los atributos de Dios, pero tenemos algunos. Y la santidad es un atributo que, aunque en su mínima expresión, usted y yo lo tenemos. Y la santidad provoca la adoración de nosotros. Y fuimos llamados para adoración del Señor. Yo quiero contarle, voy a tratar de entrar rápido en una parte de la historia de la Biblia, de la restauración, y después a la parte práctica. Quiero contarle dónde se perdió la santidad. Acompáñenme por favor, Génesis 2:6. Génesis 2:6.
la tierra, ¿verdad? Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén al oriente y puso ahí un hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vámonos al versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y lo mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nos vamos a quedar ahí. Cuando Jehová formó al hombre, no lo formó en el Edén. Número 1, lo puso en el Edén, pero no lo formó en el Edén. Número 2, no había lluvia. Dice que la tierra era tan bendecida que salía vapor y eso regaba las plantas, los árboles, y eso hacía que fructificara, que hubieran frutos y que hubiera todo el propósito de la vida de las plantas. Nunca había llovido, sino que de la tierra salía vapor. Por eso nadie le creía. Cuando él dijo va a llover, viene un diluvio, y le dijeron, sí, pero es ridículo, aquí nunca ha llovido. Ahora quiero decirle algo. Cuando fue formado el hombre, el Señor le dijo, de este árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, de él puedes comer de todo. El problema fue que el árbol se lo puso enfrente. Dice Proverbios, el sabio ve el mal y se aparta. Ahora, pregunto, ¿cómo Adán se podía apartar del árbol si lo tenía enfrente todo el tiempo? ¿Y por qué Jehová permitió que el árbol estuviera frente a Adán y a Eva? Porque muchas veces en la vida el Señor se quiere glorificar en nuestra debilidad y pone enfrente la obediencia. No sé si se ha topado usted con alguna persona, amigo o hijo o familiar, que usted le da un consejo o lo exhorta, y la persona le dice, sí, es cierto, mire, ya no lo ve, y de repente usted está viendo que es el arbolito y vuelven a comer el arbolito. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Le dijo Dios o Jehová a Cristo en Génesis. Le dijo, hagámoslo a imagen y semejanza para que tenga santidad también. ¿Y sabe qué tipo de santidad tenía Adán? Santidad pasiva. ¿Cuál es la diferencia? Que él nunca había probado el pecado, nunca había experimentado el pecado, mas era santo pasivamente, no activamente. Nuestra santidad ahora es diferente, porque nuestra santidad es una santidad activa que viene dada por parte de Jesucristo. Voy a ver si me doy a entender. Entonces el punto era que después de eso usted sabe la historia y sabe qué es lo que pasó. Hay muchas teorías en la vida que hablan del evolucionismo, que venimos de un modo. Yo le he hablado de eso anteriormente, pero ¿cómo explica la ciencia que traemos en el ADN algo que se llama la mitocondria? Se llama, mire, le voy a explicar. Esta célula que se llama mitocondria es la única célula que solo la madre puede heredar en los genes al hijo. ¿Y sabía usted que todos los seres humanos traemos la misma mitocondria? Entonces, ¿dónde está la teoría de la evolución? Si la mitocondria que usted y yo traemos es la de Eva. Voy entrando a esto. Es la de Eva. Esa célula es la que produce la energía en el humano.
y es la que hace que nosotros tengamos un solo linaje. Miren lo que dice Hechos 17:26. A lo mejor me ayudas ahí, por favor. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces nosotros traemos un problema, pero también traemos una solución, porque dice la Biblia que así como Dios permite la prueba, también da la solución, o da la salida con la prueba. Así es, amén. Entonces a lo mejor puede decir: ya ve, yo le dije que al final traemos una naturaleza caída, porque cuando fueron sacados del Edén, ellos al final comieron del fruto, y lo que quiera decir, sí, pero también vino Cristo, y yo se lo voy a explicar en un momento. Entonces, el problema que Adán y Eva comieran del fruto no era que solamente iban a pecar o que se apartaron de la santidad pasiva que ellos traían. Le voy a explicar cuál era el verdadero problema. Y si quieren nos vamos para Génesis 3:1. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ni siquiera lo iba a tocar, oiga bien, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Es lo que le dijo la serpiente: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. La serpiente no estaba mintiendo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, la serpiente no estaba mintiendo cuando le dijo: va a ser como Dios. Porque cuando ya ellos habían comido del fruto, le dijo Jehová a Jesucristo de nuevo: este ya es como uno de nosotros. No dejes que alargue su mano y tome del árbol de la vida, porque estaba el árbol de la vida y el del bien y del mal. El pecado en sí, la falta de santidad, trasciende más que lo que nosotros vemos, esperamos o entendemos muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque el punto de Adán era que si él tomaba del fruto, se volvía como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ahora Jehová lo sabía por su omnipresencia, omnisciencia, y porque todo lo sabe. Pero Adán, al tomar de ese fruto, lo iba a experimentar en la carne, cosa que Jehová nunca había hecho. Entonces, al experimentarlo, el problema es que Adán comenzó a usar algo que nosotros le llamamos nuestra sabiduría o nuestro libre albedrío. Entonces, cuando el cristiano comienza a hacer su vida, a tomar decisiones o a actuar en base a lo que cree, piensa o espera, come del árbol del bien y del mal y se aparta de la santidad de Dios. Entonces, el punto del pecado, el punto de la santidad, es la independencia de Dios. Porque lo que causó el comer el fruto en Adán y en Eva, que ya no dependieron de Dios. ¿Y cuando ya no dependemos de Dios? Cuando no somos obedientes. Y ellos tuvieron que, de ahí en adelante, que vivir de su propia sabiduría. Tuvieron que vivir de lo que ellos decidieran. Porque cuando comieron del árbol, ya no comían palabra de Dios,
sino comían su sabiduría. No sé si me estoy dando a entender con este tema, pero es importante que yo le aclare esto antes de entrar realmente a lo que es el tema en sí. Adán tuvo una libertad condicionada. Siempre hubo una condición en Adán. Por eso la Biblia habla en los Salmos y dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Oiga bien, porque Adán, a pesar que era libre y absoluto, aparentemente tenía una cautividad en Jehová. Pero cuando él comenzó a ejecutar bajo su sabiduría, su prudencia, entonces perdió la cautividad de Jehová y comenzó a actuar en su cautividad. Hay un problema cultural con nosotros, que vimos a nuestros padres, a nuestras madres o a la persona que nos crió, que nos educó, lo vimos como una alternativa. Y cada vez que nos sentaban y nos disciplinaban, nos quedábamos viendo: sí, ¿verdad? Y por dentro estás loco. Sí, ¿verdad? Jamás haré eso. Así lo voy a hacer nunca en la vida. Y nos acostumbramos a hacer lo que el amigo decía, lo que la amiga aconsejaba, cuando andaba mucho más perdido que nuestra propia vida. Y nos acostumbramos a la deshonra y a la desobediencia de los consejos. Es tanto así, oiga bien, que lo que ha hecho el príncipe de este mundo, que los valores morales se han perdido totalmente en este mundo. Si usted se sube a un autobús, a lo mejor puede ir una anciana lo más cargada que se pueda, y un muchacho de 12 años, de 15 años, fumándose un cigarrillo y viendo cómo la anciana no se puede ni siquiera detener parada en el bus, pero él va jugando con su celular, él va oyendo música, simplemente no se quiere parar. Se ha perdido el valor que se llama la obediencia, la honra y el respeto, y eso desvía totalmente de la voluntad de Dios y se aparta de la santidad de la cual fuimos creados. Y los consejeros, los pastores, los maestros o los padres de familia o lo que sea, nos volvemos solamente una opción más. Nos volvemos solamente: bueno, voy a ver si me conviene, hay mucho habló, demasiado dijo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que hay mucha gente en las iglesias levantando las manos en los mensajes o en las ministraciones, derramados, llorando y llorando, y a la hora de decidir siguen haciendo lo mismo, porque se han alejado, ¿sabe de qué? De la santidad de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Adán y Eva no volvieron a ver al Señor por falta de santidad. La santidad va mucho más allá de un acto religioso. La santidad va mucho más allá de caminar con las manitas así. Usted ha visto esto y sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Caminar así, eso no es santidad. Eso se llama religiosidad, hipocresía. La santidad es mucho más allá de lo que creemos y lo que imaginamos. Y le estoy dando un panorama general, pero vamos a llegar a un panorama específico, no se preocupe, porque vamos a ver qué es santidad en sí, una dependencia absoluta de la palabra de Dios. Oiga bien, cuando le digo absoluto, es que absolutamente todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que actúo es bíblico. ¿Se puede, pastor? Sí, se puede. ¿Sabe por qué? Porque la santidad se basa en el conocimiento de la palabra, y lo vamos a ver más adelante también. Mire lo que dice Juan 2:15. Juan 2:15, amén. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay un momento de decisión diaria y momentánea en nuestra vida también, que es decidir amar al mundo o amar a Dios. ¿En qué momento pasa eso, pastor? ¿Cuándo voy a tomar una decisión? ¿Cuándo voy a abrir mi boca? Oiga bien que habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Desgraciadamente siempre estamos buscando la vanagloria de la vida y ocupamos nuestra carne y nuestros ojos a eso. Porque siempre estamos buscando estar bien, siempre estamos buscando algo que nos parezca bien, algo que nos guste, algo que me haga sentir bien. Y eso se llama vanagloria, porque estoy viviendo para mí y me alejo de la santidad de Dios. Porque el principio de la santidad es ser apartado para algo o alguien específico, y eso se llama para Dios. Cuando no vivimos para Dios, cuando no santifico, no dedico mi cuerpo, mis ojos, y la gloria que yo deseo es la gloria de Él, entonces no estoy en santidad, estoy en corrupción de la carne. La santidad de Dios es desear con toda mi mente, con todo mi corazón, su gloria, no la mía. Ahora sí entremos en el mensaje. Acompáñame en 1 de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:13. Vamos a estar hablando todo el mes acerca de la santidad y vamos a estar viendo muchos puntos de vista bien interesantes. Yo le recomiendo que no se pierda los cultos. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si no sabemos qué es la santidad, cómo aplicar la santidad y cómo vivir en santidad, hagamos lo que hagamos, nunca veremos al Señor en nuestra vida. Que venimos a las reuniones, que venimos a aprender, que venimos a esto, pero no está la gloria de Dios en nuestra vida. Este mensaje de ahora solamente es la apertura para las aplicaciones de la vida, porque vamos a ver cómo la santidad vence las batallas, cómo la santidad trasciende en el hombre, en la mujer, cómo la santidad afecta a la cabeza, el sacerdocio, cómo la santidad llega a la mujer y restaura el hogar, cómo la santidad restaura las finanzas, cómo la santidad restaura el espíritu, cómo la santidad hace una multiplicación de dones y de talentos, cómo la santidad limpia la vida y levanta líderes y gente que va dedicada para Dios. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No me pierda el pasaje, por favor. Quiero decirle algo. La Biblia habla que la santidad está basada en el conocimiento de Dios. Esto es así. Así es que alguien que no conoce a Dios o no conoce a Cristo